Bienvenidos todos y todas. Vamos a ver ahora enseguida un ejercicio de circuitos de segundo orden y vamos a comenzar con un pequeño repaso. Entonces, todo esto de los circuitos de primer y segundo orden trata sobre agregar elementos reactivos al circuito. Y los elementos reactivos, el capacitor y el inductor, son como resistencias que varían con la frecuencia de la señal que pasa por ellas. Además, son capaces de agregar cierto desfase a las señales. Dado que es una resistencia dependiente de frecuencia, hablamos de impedancia en vez de resistencia. Y las expresiones para esa impedancia las obtenemos en función de un operador, el operador S, que es prácticamente la derivada. Entonces, partiendo en el capacitor, yo siempre, cuando intento resolver este ejercicio, me hago este torpeo en un lado de la hoja para tener a mano estas relaciones. Siempre me acuerdo que el voltaje en el capacitor es la acumulación de su carga. Entonces, que de alguna manera hay una integral que me está acumulando la corriente que entra al capacitor. Y esa después se divide en la capacitancia, que es qué tan grande es el capacitor. Yo siempre me acuerdo que los capacitores con pequeña capacitancia son alaracos, como que le entra un poquito de carga y su voltaje se dispara al tiro. En cambio, los capacitores grandes con gran C no varían tanto su voltaje cuando les entra mucha carga. Y luego derivando dos veces, o sea, perdón, derivando una vez esta expresión, llegamos a la otra parte del torpedo, que es que la derivada del voltaje es igual a la corriente del capacitor partido en C. Y lo que nos indica eso es que la derivada o sea, la tasa de cambio del voltaje es un número finito, es decir, no puede cambiar infinitamente rápido. Lo que nos indica que de alguna manera el voltaje en el capacitor no va a ir decayendo a medida que la señal se haga más rápida. Si nosotros reemplazamos esto por su transformada de Laplace, es decir, reemplazamos la derivada por el operador S, podemos plantear la impedancia del capacitor tal como cualquier resistencia con la ley de Ohm, haciendo su voltaje partido en su corriente, lo cual nos entrega esta expresión, 1 partido en SC. Ahora, a propósito, en cualquier minuto que tengan preguntas, por favor interrumpan nomás. En eso no hay ningún problema. En el caso del inductor, yo parto el torpedo con esta expresión, que es que la corriente es igual a la integral del voltaje del inductor partido en L. Y esto me lo imagino como cada segundo que yo le estoy aplicando un voltaje al inductor, la corriente crece más y más. Y ustedes se preguntarán, ¿qué pasa entonces si conecto una batería, los dos terminales de una batería, a un inductor en la vida real? ¿La corriente crece infinitamente? Y la respuesta es más o menos, porque realmente todo inductor de verdad tiene una resistencia en serie, parásita, que evita que eso crezca hasta el infinito. Pero efectivamente la resistencia que ve un inductor real, si ustedes le conectan una batería, es súper baja. Entonces, no lo hagan con las fuentes de laboratorio porque lo van a cuetear. Nunca, es decir, nunca ocupen un inductor entre dos terminales de una fuente, porque en DC su resistencia es cero. Eso significa un cohete. Bueno, y derivando esta expresión, llegamos a algo similar, una conclusión similar a la anterior, donde esta vez la corriente del inductor tiene una tasa de cambio que es un número finito, es decir, no puede cambiar infinitamente rápido. Nuevamente, reemplazando la derivada por su operador de Laplace, podemos escribir su impedancia como SL. Y ahora, acá hay una caricatura que a mí me gusta mucho para acordarme de estas relaciones, que obviamente es falsa, pero sirve para hacer la analogía. Y es que el operador S, ustedes tal vez lo habrán visto en señales, incorpora información sobre la frecuencia. Porque
es igual a una frecuencia compleja, más otro término. Entonces, uno puede decir que en AC, es decir, cuando las señales oscilan, S va a ser alto, y cuando las señales están quietas, en DC, S va a ser cero. Y si ustedes hacen los reemplazos correspondientes en las expresiones para la impedancia, pueden notar que cuando en el capacitor S tiende a infinito, entonces su impedancia tiende a cero. Es decir, una señal con suficientemente alta frecuencia pasa a través del capacitor. Y yo siempre me acuerdo porque como que le hace el quite entre las placas. En cambio, en el inductor, cuando S tiende a infinito, su impedancia también tiende a infinito. Es decir, se vuelve un circuito abierto. Y yo siempre me imagino que la señal que está girando acá va y choca contra las paredes del inductor. Por otro lado, si es que S tiende a cero en el capacitor, su impedancia se dispara al infinito. Yo me acuerdo que una señal DC que no oscila, como que choca con las paredes del capacitor. Y igualmente, cuando S se va a cero en el inductor, su impedancia se va a cero, es decir, es un cortocircuito, no tiene resistencia. Y yo me imagino que la señal como que pasa por adentro del inductor. Muy bien. En la ayudantía de hoy día vamos a analizar la respuesta de este circuito de segundo orden. Los circuitos de segundo orden tienen dos elementos reactivos, o más bien pueden plantearse como un equivalente de dos elementos reactivos. Porque si, por ejemplo, tuviéramos otro capacitor acá, en paralelo con el de acá, no sería necesario considerar como que hubiera tres elementos reactivos, porque esos dos capacitores se podrían combinar, se suman de hecho sus capacitancias y se deja solo uno. Entonces, en el circuito presente tenemos dos resistencias, una capacitancia y una inductancia con sus respectivos valores. Y esta, en todo tiempo negativo, está en un estado permanente, donde está conectada a esta fuente de 20 volts, y en tiempo cero nosotros conectamos esta otra fuente, que esta fuente tiene una entrada, o sea, tiene una dinámica, dada por un escalón, por 8 y una exponencial que decae con el tiempo. Muy bien, entonces, para partir con el análisis de la respuesta de un circuito de segundo orden, tenemos que, o sea, hay varios métodos. El método que vi que ustedes les han enseñado en las clases del profe Watts es el método directo, que es el más parecido a lo que se ve en EDO, porque plantea directamente las ecuaciones diferenciales. Lo vamos a resolver primero con este y más adelante les voy a mostrar uno más fácil, y el que me gusta a mí. Entonces, en el método directo, tenemos que encontrar las relaciones de los voltajes y corrientes con sus derivadas para plantear una ecuación diferencial que tenga solamente el voltaje que queremos analizar, la salida, este B, con las derivadas y el voltaje de la entrada. En este caso, una malla que relaciona al tiro varios elementos y que uno sabe que te va a dar harta información es esta de acá. Si se acuerdan, por ley de voltajes de Kirchhoff, la suma de todos los voltajes en un loop cerrado tiene que dar cero, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos en esta malla, el voltaje que yo le puse VO, que es esta especie de salida que queremos analizar, acá se suma positivamente porque va de menos a más. Luego hay un voltaje VR2 que cae a través de la resistencia de 6 ohms. Y por último hay un voltaje BL que cae
a través de la inductancia de un Henry. Esto lo planteo en esta ecuación, y luego hago los reemplazos correspondientes para los voltajes de R2 y BL. Por ley de Ohm, el de R2 se calcula así, donde IL es la corriente que pasa por esta rama. Y de nuestro torpedo anterior, acordémonos que ese voltaje del inductor lo podemos reemplazar por la derivada de su corriente por L. Tengan siempre a mano ese torpedo. Reemplazando los valores, donde R2 valía 6 ohms y L 1 Henry, llegamos a nuestra primera ecuación, donde tenemos lo que queremos, lo que queremos llegar de 0, y una incógnita a la cual le tenemos que buscar otra expresión, IL. Entonces, para encontrar IL, podemos hacer ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, donde nosotros sabemos que IL es la corriente que va hacia allá. Acá le vamos a poner una corriente IR1, y hay otra que se va al capacitor, le vamos a poner IC. Entonces, si se acuerdan, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Entra IR1, entonces IR1 es igual a IL más IC, y despejando IL, que es lo que nos interesa, llegamos a esa expresión. IR1, por ley de Ohm, lo podemos expresar como la caída de voltaje entre sus terminales, partido en su resistencia. Nosotros sabemos que este terminal está VF, y este terminal está VO. Entonces, la corriente por R1 queda VF menos VO partido en R1. Y de nuestro torpedo podemos también reemplazar la corriente en el capacitor como una expresión de la derivada del voltaje del capacitor. Y esto nos gusta porque encontramos una expresión para IL que depende solamente de cosas con las que queremos quedarnos en nuestro dedo final, que son el voltaje de salida y la entrada. Reemplazando por los valores, llegamos a esta expresión. Y combinando ambas ecuaciones a las que encontramos, vamos a simplemente meter este chorizón de IL en la primera expresión para obtener este mastodonte de acá, y el cual luego, haciendo operaciones y agrupando términos, todas las derivadas de segundo orden con derivadas de segundo orden, derivadas de primer orden consigo mismas, vamos a llegar a esta hermosa expresión. Un tip, en este caso donde tenemos que derivar una expresión de funciones que no conocemos, simplemente exprésenlas como la derivada de BF, la derivada de BO. Y en el caso de derivar la derivada de BO, bueno, queda la derivada de orden 2. Es esperable que en este tipo de circuito les quede una EDO de segundo orden, porque hay dos elementos que acumulan energía, entonces por eso se llaman circuitos de segundo orden. Ahora que tenemos la EDO, vamos a encontrar las respuestas naturales y forzadas del sistema. La respuesta natural es cuando la entrada es igual a 0, BF es igual a 0. Con esto la EDO nos queda de esta manera. El lado de la derecha se fue a 0. Y las respuestas naturales pueden ser fácilmente calculadas con la ecuación característica, donde simplemente resolvemos para el polinomio de segundo orden que tiene los mismos pesos que la EDO. ¿Se ve esta relación? Sí, se entiende. Perfecto, muchas gracias. Entonces, al resolver este polinomio con la fórmula cuadrática de siempre, llegamos a que sus raíces son dos raíces reales. Es 1 igual a 2 y ese 2 igual a 5. Por lo tanto, la respuesta natural va a tener una dinámica
de este tipo. La respuesta natural es igual a una constante por una exponencial que decae según S1, y una constante por una exponencial que decae según S2. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el tipo de sistema de segundo orden o de respuesta de un sistema de segundo orden donde las dos raíces son reales y distintas? ¿Subamortiguado era? Efectivamente, este es un sistema subamortiguado, que la respuesta se va a ver así. El críticamente amortiguado también se ve parecido, y ya cuando en esta ecuación las soluciones se vuelven complejos conjugados en vez de reales, es cuando nuestro sistema empieza a oscilar. Perdón, esta es sobreamortiguada, es una respuesta sobreamortiguada. Déjenme corregirme ahí. Cuando oscila es cuando está subamortiguado. El factor de amortiguamiento es lo que permite que el sistema no oscile. Muy bien, vamos a dejar estas constantes en stand-by, porque las tenemos que encontrar de alguna manera, y vamos a ir a buscar la respuesta forzada. Entonces, por el enunciado, nuestra respuesta es igual a esta exponencial que decae por un escalón. Pero a nosotros nos importa solo los tiempos estrictamente positivos, que es cuando se cierra el switch. Entonces podemos ignorar el escalón y solamente fijarnos en esta parte. Y al derivar esta expresión, llegamos a menos 32 por la exponencial que decae, y reemplazando tanto BF como su derivada en la EDO, donde BF y su derivada estaban acá al lado derecho, llegamos a que para esta entrada, el lado derecho de la EDO queda como 16 por la exponencial que decae según 4. Estefan, en el chat preguntan si es que el escalón vale... preguntan, ¿el escalón era solo para t menor a 0? No sé, no entiendo bien. El escalón es 0 cuando t es menor que 0 y 1 cuando t es mayor que 0. Bueno, y acá el igual, ¿verdad? Lo mismo, pongámoselo acá. Es decir, se ve así. Acá está en 0 y en el tiempo igual a 0 se prende y es igual a 1. Entonces, como el switch que conecta la entrada con el resto del circuito se cierra en t igual a 0, realmente durante ese plazo de tiempo la entrada está multiplicada en todo momento por 1. Por ende, para ese momento la podemos ignorar. Podemos ignorar el escalón. ¿Queda claro ahí o lo dibujo más bonito? Sí, la persona que preguntó dice que entendió, así que estamos bien. Hay preguntas en el chat. Ya, sorry, no veo el chat desde acá. Pero filete, y sí me podéis ir avisando cuando... Sí, obvio. Sí, cacho que no es difícil ver el chat cuando no está compartiendo con ustedes. Buena, muchas gracias. Ya, pues, entonces. Disculpa, una pregunta. Sí, por supuesto. Yo tenía entendido que uno tenía que poner, entre comillas, como tantas derivadas ¿cuál es la palabra? Como el orden de la ecuación. Entonces, no, creo que ahí pusiste la primera y la segunda derivada. Es muy O, buena o, pregunta. o era es que, según yo, tenías que poner como la original, la primera y la segunda derivada, ¿no? Y las tres Claro, las mira. sumáis. Tú tienes toda la razón en el caso en que estuviéramos poniendo una señal en la salida, en B0, que es este de acá. Porque esa tiene su segunda derivada, su primera derivada y su función sin derivar. Pero para analizar la respuesta forzada, nosotros vamos a ingresar una cierta función en la entrada, que es BF, que está acá en este lado derecho. Y en este caso,
BF presenta solamente su primera derivada y su función sin derivar. Si hubieras resuelto la EDO y acá te hubiera aparecido un término de la segunda derivada de BF, que es la entrada, efectivamente tendríamos que haber hecho lo que tú decís. Pero para este caso solamente apareció una derivada de primer orden respecto a la entrada. ¿Queda claro ahí? Ya, sí, gracias. Claro, porque acá estamos reemplazando BF. Porque BO sigue siendo una incógnita. Ahora el desafío es encontrar para qué BO se cumple esta EDO tal que al lado derecho tenemos 16 por E a la menos 4t. Y para encontrar ese BO, nosotros tenemos que asumir que la respuesta forzada va a tener la misma dinámica que la entrada. Es decir, si la entrada era una exponencial que caía según menos 4t, la respuesta forzada también va a ser una exponencial que cae según menos 4t, multiplicada por alguna constante. Y esta es la que metemos a la EDO reemplazando en BO con su segunda, primera y tercera derivada. Perdón, segunda, primera y sin derivar. Para lo cual nos va a quedar una sumatoria de exponenciales con la misma dinámica. Por lo tanto, podemos simplemente partir en todos lados por esa dinámica para llegar a una expresión en la cual podemos despejar K3. Y con K3 hemos encontrado nuestra respuesta forzada. Por suerte, la respuesta natural tenía constantes de tiempo distintas a las... Acá no, a las... La respuesta forzada, debería decir acá. La respuesta forzada tenía constantes de tiempo distintos a las naturales. Porque la forzada tenía menos 4 y las naturales eran 2 y 5, menos 2 y menos 5. Entonces, pudimos probar con una exponencial simple como la que está acá. Pero si, por ejemplo, nuestra entrada forzada hubiera tenido una exponencial menos 2t o menos 5t, tendríamos que haber probado con otro tipo de entrada. Con una entrada tipo K3 por t elevado a la menos 2t, si hubiera sido el caso. Así, hasta que, porque si no sufrimos el peligro de que se empiecen a cancelar cosas a ambos lados. Y si nos sigue pasando, tenemos que ir aumentando el orden de este t, hasta que podamos encontrar una expresión para cada 3. Entonces, ya que tenemos la respuesta natural y la forzada, podemos sumarlas para llegar a la respuesta total, la cual se expresaría como esta expresión de acá, donde todavía nos falta encontrar K1 y K2. Para encontrar estas constantes, le tenemos que echar mano a las condiciones iniciales. Para eso vamos a ver qué pasaba en el circuito cuando el tiempo era estrictamente negativo. En general, para todo circuito de segundo orden, para resolver las dos incógnitas que van a aparecer, vamos a tener que encontrar el voltaje de salida en el tiempo cero y su derivada en tiempo cero. Entonces, partamos con el voltaje en tiempo cero. Cuando el tiempo es estrictamente negativo, no hay entrada, y podemos asumir que durante todo ese entonces el voltaje y las corrientes estaban en un régimen permanente, estaban quietitos. Es decir, la frecuencia de esas señales era cero. Y si se acuerdan del torpeo que vimos, cuando la frecuencia de las señales es cero, los capacitores son circuitos abiertos, no pasa nada de corriente por ahí, y los inductores son circuitos cerrados, es decir, son igual a un cable. Haciendo
Haciendo eso mismo, es decir, eliminando acá el capacitor porque es un circuito abierto, y cerrando acá el inductor porque es un circuito cerrado, este circuito se transforma en un simple divisor resistivo, al cual me imagino que conocerán la expresión correspondiente, ¿verdad? Donde B0 va a ser igual a la resistencia entre la cual se mide 6 ohm, partido en la suma de las dos resistencias del divisor. Y esto por el voltaje de entrada, 20 volts, nos da que en un tiempo, en el régimen permanente de tiempos negativos, B0 medía 12 volts. Con eso encontramos nuestra primera ecuación para resolver las constantes K1 y K2. Sabemos que el voltaje de salida en cero, que se expresa así, donde no hay entrada todavía, estas exponenciales se van a 1, y nos queda que K1 más K2 es igual a 12 volts. Pero como tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones para resolver el sistema, si recuerdan de álgebra lineal. Entonces, la segunda ecuación la obtenemos de la condición de la derivada de la salida en cero. Entonces, cuando derivamos la solución total, hacemos una derivada de estas exponenciales y luego la evaluamos en cero. Y nos queda que la derivada de B0 en tiempo cero es igual a menos 2K1, menos 5K2, menos 32. Pero no sabemos cuánto vale todavía. Para obtener cuánto vale, tenemos que recordar que el voltaje en un capacitor cumple que su derivada es igual a una constante por su corriente. Es decir, podemos obtener la corriente del capacitor en el tiempo cero, cuando se conecta a la entrada, y luego podremos obtener fácilmente la derivada de ese voltaje. Si se acuerdan de la ley de corrientes de Kirchhoff, la corriente que pasa por el capacitor va a ser igual a la corriente que pasa por IR1 menos la corriente que pasa por el inductor, que se va por acá. De las condiciones iniciales, y pensemos que justamente cuando se conecta a la entrada, el voltaje en el capacitor, que era estos 12 volts, ignoren esto. Que eran los 12 volts que obtuvimos anteriormente, no pueden variar de manera instantánea. Entonces, todavía cuando conectamos la entrada, justo después de conectarla, hay 12 volts aquí. Y la corriente que pasa por el inductor, como tampoco puede cambiar de manera abrupta, va a ser igual a la corriente que pasaba por el divisor resistivo. Entonces, si recuerdan el divisor resistivo, no me acuerdo si lo borré. Sí, lo borré. Era 20 volts que pasaban a través de 4 ohm y 6 ohm. Es decir, la corriente que pasaba cuando el circuito estaba completamente quieto era 20 ohm partido en, perdón, 20 volts partido en 10 ohm, igual a 2 amperes. Entonces sabemos que IL es 2 amperes y IR1 va a ser igual a el voltaje entre sus terminales. Partimos con BF igual 8 y los 12 volts que habían en el capacitor antes del switch, partido en los 4 ohm de resistencia de R1, con lo cual llegamos a menos 1 ampere. Entonces, podemos obtener la derivada del voltaje en tiempo cero
como la capacitancia partida en la corriente en tiempo cero, la cual es igual a la suma de estas dos corrientes, menos 1 ampere menos 2 amperes, partido en la capacitancia, un cuarto de farad, con lo cual llegamos a menos 12 volts partido segundo. Entonces, ya tenemos dos condiciones iniciales, perdón, dos ecuaciones para resolver nuestras dos incógnitas. Y usando su método para resolver matrices, si quieren, o simplemente reemplazando, podemos llegar a que K1 y K2 tienen estos valores. Entonces, lo logramos, finalmente obtuvimos la respuesta total del sistema, la cual es la suma de la natural y la forzada, con las constantes resueltas. Ahora, después, o sea, primero quiero abrir ahora la posibilidad de que hagan preguntas, y después les voy a mostrar rápidamente una forma mucho más fácil de resolver este tipo de sistemas, pero no sé si, desconozco si el profe Watts se las enseñó y si la pueden usar en su prueba. ¿Hay alguna pregunta por ahora? Yo tenía una duda, que Adelante. cuando sacaste K1 y K2, como que derivaste tu respuesta natural, y después para sacar, ¿cuál era? Que en una derivaste la respuesta natural y en otra después derivaste como tu respuesta total. Eso es como que me confundí. Ya, es una muy buena duda. Ahí lo que hice fue aprovecharme de estar en el dominio del tiempo justo antes del switch o justo después del switch. Acordémonos que el switch lo que hacía es que en T0 desconecta la fuente de 20 volts y conecta la fuente BF, que es la entrada. Entonces, para la primera condición inicial, donde derivé la respuesta natural, me aproveché de que la entrada no estaba conectada todavía. Por eso le pongo 0 menos. Y por eso puedo ignorar la entrada, que todavía no está conectada, y todavía estamos en nuestro régimen permanente, donde todo está quietito. Con lo cual me queda... me desaparece la entrada desde acá, que me imagino que fue lo que te llamó la atención. Sí, es que por lo general había visto que derivabas como tu respuesta total, como incluyendo tu natural más la forzada. Pero Claro. sí, ya caché. Gracias. Que efectivamente, como tú dices, eso es lo que se tiene que hacer en la condición inicial de la derivada del voltaje. Bueno, acá me equivoqué, acá debería ser más. Porque uno se preguntará, o tú te puedes preguntar, bajo esta misma lógica, si me dices que en B00 el circuito está completamente quieto, los voltajes no se mueven ni nada, entonces uno puede tentarse a decir, ah, ya, pues si el voltaje de B0 es constante, entonces su derivada es cero. Uso condición inicial de derivada igual cero. Pero eso no es tan correcto, porque al momento en que conectamos el circuito, que conectamos el voltaje forzador en T0, de un instante al otro empieza a haber un cambio en el voltaje de entrada. Entonces esa derivada no es nula y depende de la entrada, porque depende de con cuánta fuerza empezaste a forzar en T0. Por esa razón es que para encontrar la condición inicial de la derivada es necesario derivar la respuesta total y no solamente la natural. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Buenísimo. Ya, entonces les voy a mostrar el método de Laplace, si es que no hay ninguna otra pregunta, que es mi preferido. En este caso, lo que vamos a hacer es tratar a las componentes reactivas como resistencia, como si fuera una simple resistencia,
cuyo valor está dado por las expresiones de impedancia que vimos al principio. Es decir, el capacitor va a ser 1 partido por S, y los inductores van a ser S por L. Y si todas fueran resistencias, lo podríamos resolver como ustedes, me imagino que han resuelto circuitos de orden 0. En este caso, imagínenselo así. Tenemos el voltaje de forzador, tenemos estos 4 ohms, que después se dividen en 2 ramas, una que va hacia la resistencia, la impedancia del capacitor, 1 partido SC, y la otra va a la serie entre 6 ohms y la impedancia del inductor, S por L. Entonces, yo podría combinar estas dos impedancias en una nomás, que sea 6 más SL, como cualquier resistencia serie que se suma, y luego puedo combinar estas como una resistencia equivalente paralelo. Yo le puse una impedancia equivalente paralelo, mejor hablemos. Yo le puse ZP, en la cual se calcula como el paralelo entre una resistencia de valor 1 partido SS1 y una impedancia de valor R2 más SL, como siempre. Entonces, acordémonos que la impedancia equivalente paralelo se calcula como la multiplicación de las dos impedancias partido en la suma de las dos impedancias. Reordenando términos llegamos a una expresión de baja entropía, como esta. Y luego reemplazando ZP en el divisor resistivo que se forma. Pensemos que todo esto se transformó en un ZP nomás, Z paralelo. Ahora nuestra salida es simplemente el divisor resistivo de nuestra entrada por 4 y ZP, R1 y ZP, como dice acá arriba. Reemplazando los chorizos que obtuvimos anteriormente, al principio nos va a quedar algo medio feo, pero multiplicando por los denominadores podemos llegar a una expresión de este tipo, donde hay un polinomio de primer orden, ds, en el numerador, y un polinomio de segundo orden en el denominador, con respecto a ese. Y si nosotros multiplicamos por el denominador para dejar b0 multiplicado por el polinomio a la izquierda y bf multiplicado por el otro polinomio a la derecha, llegamos a esta ecuación, la cual, reemplazando los valores de R1, L y C que nos dio el enunciado, queda así. Y ahora, si hacen memoria, ven que los pesos con los que quedaron estos polinomios se parecen bastante a los de la EDO que obtuvimos por el método directo. Y de hecho, si ustedes simplemente reemplazan el operador S por la derivada con respecto al tiempo, entonces llegamos a exactamente el mismo resultado que obtuvimos a través del método directo. Pero a través de lo que a mi juicio fue algo mucho más fácil, que es tratar a las impedancias como si fueran resistencias en funciones PS. Este ejercicio lo saqué del el link que está en el PPT de circuitos de primer y segundo orden. Es el último ejercicio resuelto, si quieren echarle una mirada. Y eso, espero que les haya ayudado a resolver sus dudas y quedo atento si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta. Disculpa, a mí me quedó una duda pequeña. Ujú. En la parte donde hiciste el divisor de voltaje, ahí, donde dijiste que Z, el equivalente de arriba, es 1 partido en SC por... ¿por qué multiplicaste los dos términos, siendo que están como en paralelo? Por lo tanto, no habría que ser como el 1 partido, o es como... Cacha que
uno llega a lo mismo de cualquiera de las dos formas, porque yo me imagino que tú te refieres a que, por ejemplo, si estás calculando el paralelo entre una resistencia R1 y otra R2, tú lo calcularías como la suma de los recíprocos a la menos 1, ¿o no? Sí, sí. Ya. Mira, si jugamos con esto, y por ejemplo, acá voy a multiplicar por R2, y acá por R1, arriba y abajo. Luego sumo estas dos fracciones y las invierto a la menos 1. Me va a quedar que esa expresión de la que tú me preguntabas es exactamente igual a la fracción de la multiplicación de ambas resistencias partido en la suma de ambas resistencias. Y esta es una forma de calcular impedancias equivalentes paralelo que yo prefiero, me parece que es bien directa y en general quedan lindas las expresiones al tiro cuando uno las hace así, o es fácil dejarlas lindas, más que andar tomando sus recíprocos, sumarlas y después tomar el recíproco de eso. Ya, Si quieren pero un en ese futuro... caso no Ujú. debería estar como eso igual dividido por SC, o sea, 1 partido SC más R2 más SL. A ver, espérate. ¿Esto dividido en qué? O sea, técnicamente, o sea, es que ahí lo tenéis multiplicado nomás. Mi pregunta es como, ¿dónde tenéis como la división por el, entre comillas, R1 más R2? Como que eso es lo Ah, que no aquí, caché. aquí. Las dos impedancias que estamos calculando en paralelo. Ah, ya, y lo uniste, ya, no, no, sorry, es que no había cachado que esa cuestión ya tenía como incluido el otro, sorry, ya, ahí está, Claro. gracias. No te preocupes, lo voy a dibujar acá, por si a otra persona no le quedó tan claro. Es que las dos impedancias paralelo que estamos calculando son estas dos. Una tiene valor igual a 1 partido SC, que es la impedancia del capacitor, y la otra tiene impedancia igual a R2 más SL, que es la impedancia del inductor. Entonces, siguiendo mi misma idea de la fórmula de acá, arriba queda la multiplicación de estas dos, 1 partido por SC por esa suma, y abajo queda la suma de ambas dos, 1 partido por SC más R2 más SL. Y luego yo multipliqué por SC para que no me queden divisores ni en el numerador ni en el denominador. Y llegué a esto. Quedo atento a más preguntas. A nadie le llama la atención que las derivadas integrales tengan que ver con la frecuencia. Es algo medio raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver una derivada con la frecuencia de una señal? O sea, esto es como muy señal y sistema, ¿sí? Es como la respuesta del sistema, la entrada, digo, no me acuerdo cómo era, pero sí, pero se entiende, ¿sí? Tiene Claro, muy claro. señales. Sí, muy señales. Pero lo que a mí me parece muy curioso es que nosotros podamos hacer esto. Es igual a una derivada. Y por otro lado podamos hacer esto. Que bueno, esta es la original, pues, esta es la de Laplace. Esta es una aproximación, o sea, es como una herramienta que según yo el profe Watts les dio porque en el caso de ecuaciones diferenciales lineales, ordinarias como las que tenemos acá, solamente van a salir S eh, cuando derivemos las expresiones. Pero a nadie le llama la atención que la derivada esté tan relacionada con una frecuencia. Sí, no lo había pensado, la verdad, honestamente. No. No había pensado yo tampoco.
Sí, es bien curioso, pero yo la manera en que me lo explico es una señal que cambia muy rápido, su tasa, o sea que tiene muy alta frecuencia, su tasa de cambio tiene que ser muy rápida, por lo tanto su derivada tiene que ser alta. Al mismo tiempo, una señal que es lenta, tiene baja frecuencia, su tasa de cambio, es decir, su derivada, también va a ser baja. Entonces, Claro. de esa manera me lo explico. Muy bien. Si no quedan más dudas, creo que hay otra ayudantiva después. Sí. Ya.